Hola chicas, buenas noches. Bienvenida Berenice. Bienvenida Florecita. Hola, buenas noches, tutora. Me da gusto, Buenas noches, compañera. me da gusto verlas, me da gusto que hayan podido llegar a mi sesión, a mi espacio abierto. Voy a checar porque me parecía como que mi red estaba fallando, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, yo sí la escucho muy bien. Ok. Listo. Ya de todas formas me cambié a otra red en donde, bueno, va a estar un poco más segura la señal. Ahora sí, pues vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto, como les decía. Estamos en nuestro sexto espacio abierto y por eso es que me quiero enfocar un poquito a la resolución de algunas dudas que tuvieran ustedes todavía de las actividades que se deben de entregar en esta semana 3. Y también para que después podamos checar la parte de la semana 4, entonces para también platicarles cómo es que deben de trabajar y de esa manera quizá empezar como a avanzar en esos pequeños detalles que todavía, bueno, sobre todo porque es más complicado. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el módulo 4 ya la siguiente semana, el cierre y si ya leyeron ustedes, se habrán dado cuenta que hay que entregar un cómic. Entonces, quizá puede ser un poco pesado el trabajar el cómic y por eso es que los voy a iniciar, para que vayan avanzando, para que les dé tiempo, que puede ser un poco tratado. Entonces, si tienen tiempo y ya tuvieron la partida de esta semana, pues para que la avancen. Y no me esperen hasta el siguiente miércoles. Obviamente tenemos miércoles la sesión, la séptima espacio abierto, el séptimo espacio abierto. Pero para que ustedes puedan avanzar en estos días y ya el miércoles quizá nada más vayamos resolviendo algunas dudas. Disculpen, mi perrito está un poco alterado. Ay, perdón, es que les digo que mi perrito está un poco alterado, pero bueno, creo que ya iba. Entonces les decía, vamos a hacerlo de esta manera, ¿va? Les voy a compartir mi pantalla y veamos. Ya la pueden ver. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor? Se está todavía cargando. Creo que ya, Sí, ¿verdad? sí. Perfecto. Va, gracias. Entonces les digo, este es mi sexto espacio abierto, semana 3 del módulo 4. Les recuerdo, yo soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy su asesora virtual y esta sesión, este espacio está enfocado al grupo 29 de la generación 52. Entonces, nos vemos con la parte del orden del día. Primero, la bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Vamos a platicar un poco del propósito de la sesión y voy a hacer la resolución de dudas de actividades de la semana 4. Después nos vamos a las generalidades de la semana 3, perdón, primero la resolución de dudas y luego las generalidades de la semana 4. Y después me voy a enfocar a los asuntos generales en cuanto a extensiones de actividades pendientes, en cuanto a algunos detalles que todavía puedan llegar a tener y las dudas y comentarios. Acuérdense que de todas formas ya la dinámica ustedes la conocen perfectamente. Las dudas y comentarios pueden compartir dentro del chat y también pueden levantar su mano, pedir la palabra para que en cuanto yo se las otorgue, pues ustedes puedan habilitar su micrófono y me puedan compartir ya de su propia voz. ¿Ok? Pues bueno, vamos entonces al propósito de esta sesión, presentarles una guía detallada de las actividades a realizar.
para que ustedes puedan tener sobre todo más claridad con el análisis de los textos literarios, sobre todo cuando nos enfocamos a textos clásicos. Y también para que hagamos la reflexión cómo es que en la actualidad se produce literatura tanto en formatos convencionales como no convencionales. Ahora, tenemos, vamos ya con la parte de las actividades, tenemos ya la semana 3, estamos muy cerquita, ya unos días, de empezar nuestra semana de cierre de módulo. Como les había comentado en otras sesiones, en otros espacios, no, sí es, obviamente, sí hay que ponerle mucho mayor empeño también en la semana 4, porque es donde vamos a demostrar, pues, todo lo que ustedes hayan aprendido. Se asigna el 43% del porcentaje de su calificación. Por eso les decía, es muy, muy importante que ustedes lo hagan de la mejor manera, lo más apegados a las rúbricas y a las instrucciones, sobre todo. Y también si tuvieran alguna baja calificación, si alguna actividad no hayan entregado, pues bueno, les sugiero que ingresen a espacios abiertos para que tengan esa compensación del punto extra. Más aparte, pues tratar de mejorar las siguientes actividades. Entonces, por eso nos vamos a pasar. Ya les digo, ya es muy, muy cerquita, estamos muy cerca del cierre. Lo han hecho muy bien, han mejorado mucho de cómo iniciaron quizá redactando, argumentando, compartiendo sus propias ideas. Ahora, ¿cómo es que lo hacen? Ya es mucho, mucho más grande, pues se nota el avance. Todavía hay alguno que otro detalle con la parte de citar, con la parte de referenciar información, y solamente pues les quiero hacer la aclaración, copiar y pegar, aunque sea un párrafo, aunque sean 3 líneas, de todas formas, copiar y pegar esto, pues vamos a estar cometiendo un tipo de plagio nivel quizá 1 o nivel 2, dependiendo de cuánto ustedes tomaron de esos sitios. Yo lo que les decía es que siempre que van a tomar una información de algún otro lugar, la pongan entre comillas. Y entonces, ya el entrecomillado, y tiene que ser algo breve. ¿Se acuerdan cuando revisamos nuestro segundo espacio abierto y les platicaba cómo es que ustedes podían tratar de evitar cometer pues algún tipo de plagio? Entonces, ya que lo tienen entrecomillado, tiene que ser algo muy breve, quizá una línea, 2 líneas que de alguna manera consideran que es súper importante compartirlo de tal cual, pero lo ponen entre comillas y una vez terminadas las comillas, ustedes lo platican con sus propias palabras. De esa manera, entonces, ahora sí, no estamos copiando y pegando como tal. También resumiendo, a veces el resumir, pues implica que se quedan algunas frases tal cual están dentro de los sitios que están revisando y de igual manera, pues estamos cometiendo algún tipo de plagio en nivel 1, les decía, o nivel 2. Sobre todo es lo que he encontrado. En las actividades que revisé, pues he encontrado solamente nivel 1 y nivel 2, que les decía son pequeños detalles, pero por eso es que lo aclaramos y por eso en cada espacio les hago la invitación, pues para que lo trabajen de una manera mucho más, más propia, digamos, sus propias ideas, sus propios argumentos, eso va a ser lo más importante. Y también les había sugerido el parafrasear, que es leer pues la información quizá en un párrafo, quizá en el sitio que ustedes hayan encontrado, y después con tus propias palabras, como si se lo platicaras a alguien más, entonces lo compartes. Por eso les digo, no es tanto como resumir ni copiar y pegar, es más bien usar sus propios argumentos. Ahora bien, vamos con la parte de la actividad integradora número 5, que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. De esa actividad, ¿tienen ustedes alguna duda, algún comentario? Me voy a pasar a donde está la imagen, aquí. Díganme, ¿alguna duda, algún comentario, algo que todavía no esté del todo claro? Díganme, entonces tengo a Berenice, ¿estás levantando tu mano? ¿O Florecita? Sí, buenas noches, asesora. Buenas. En el punto donde tenemos que hacer
es escribir bueno, escribir el texto y redactarlo, tenemos que hacerlo como viene en el texto original, o sea, por ejemplo, con los personajes y su diálogo, o va a ser como un cuento. Esa parte no me queda del todo clara. Bien. Sí, qué bueno que lo comentas, porque eso creo que no se los platiqué en la sesión del día miércoles. En esta parte lo que vas a hacer es a manera de cuento, por eso dice, organiza la estructura de tu cuento. Por eso no va a haber diálogos, aparte porque también la extensión no nos lo va a permitir. Tenemos de 15 a 20 líneas para explicar obviamente nuestra adaptación. Acuérdense que es una adaptación a la obra original de Las Nubes. Vamos a mantener el argumento y los personajes, solamente que lo vamos a trasladar como si ahorita se estuviera contando esa historia. ¿Cómo serían las características de la sociedad? Quizá cuáles serían las expresiones, quizá cuáles serían la parte pues de las frases que se van a emplear dentro de la estructura del cuento. Pero les digo, no es tanto como un diálogo, es más bien así a manera de cuento, hay que poner un inicio, hay que redactar la parte de nuestro desarrollo de la historia y finalmente, pues cómo es que concluye. Y esta parte, si les decía, esto sí es muy importante, considerar que sean de 15 a 20 líneas, para que no sea también muy, muy extenso, ¿sale? En cuanto a ese tema, entonces, por ejemplo, a Aristófanes tengo que hacerlo, basarlo en una persona de la sociedad actual, pero con el tema que él está manejando, con los ideales y demás que él tiene. Con las características de su personalidad, exacto. Si son los malos de la historia, supongamos los antagonistas, pues así los vamos a mantener. Solamente es como plantearlo, quizá no es como no involucra a caballos, pero sí puede involucrar algún otro tipo de, de algún vicio, quizá que lo podamos relacionar, pero que sea, que se esté presentando pues en nuestra sociedad, ¿no? Sí, y ahora sí ya la entendí porque en la sesión del miércoles la revisé en varias ocasiones, pero no venía eso y sí, de por sí estos textos me resultan complicados de Sí. entenderlos por el que va un personaje y otro. Entonces sí me había como atorado en el punto de que si era en diálogos o como cuento, pero pues ya Ujú. ahorita parece que ya. Gracias, Y asesora. esa parte no les había dicho, pero qué bueno que lo mencionaste para que ahora sí quede claro para todos, ¿no? Gracias, Berenice. Y Florecita, dime. Mi pregunta es que si debemos de poner más fuentes, porque la única que estoy poniendo es la de Las Nubes y pues no sé si tengo que poner más fuentes o con esa nada más. No solamente con eso, porque a fin de cuentas es lo que tú estás haciendo, estás basando, como les decía, es la adaptación de la obra de Las Nubes. Entonces no hay más que otra fuente que compartir más que esta. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ah, ok, sí, claro, gracias. Para servirles. Entonces les decía, pues sí, va a ser importante que también consideren la parte de abajo donde tenemos el audio. Acuérdense. De este borrador que vamos a hacer al inicio, que es la parte del inciso A y B, es como el borrador de nuestra adaptación. Ese borrador es el que vamos a leer en voz alta, le vamos a dar de nuestra voz, lo vamos a narrar, lo vamos a contar y ese audio del borrador lo vamos a subir a la nube. En la nube generan un link que me puedan compartir y lo van a pegar en el espacio del inciso D. Pero les digo, sigue siendo parte del borrador. Y ahora ahí lo estoy marcando acá para que ustedes lo identifiquen. Ahí se pega. Y ahora, ya que tenemos esta parte, quizá como les decía, conforme fuimos escribiendo la historia, vimos que algunas palabras eran quizá repetitivas, eran algunas expresiones que no estaban del todo claro, o la idea quizá en sí no estaba clara. Entonces,
Ya que lo leímos en voz alta, ahora lo vamos a compartir en el inciso E con estas modificaciones y por eso sería su versión final. Esa versión final, de igual manera, hay que conservarla de 15 a 20 líneas para que no sea muy, muy extenso, ¿ok? Porque solamente les decía, es una adaptación y es como plantearlo en general, no tanto como lo mencionábamos como con los diálogos, ¿sale? Ya de ahí, lo demás creo que es más fácil, más entendible, son preguntas de reflexión que hay que ir colocando en los espacios, sobre todo de manera justificada. El decir por qué opinan de esa manera y sobre todo pues expresar sus puntos de vista. ¿Hasta ahí vamos bien, chicas? Sí, Entonces, Florecita, dime. en resumen, la, eh, el texto de las nubes nos va a servir solamente como base para poder desarrollar el siguiente texto. No tiene nada que ver con el texto original, más que los personajes y las ideas que ellos manejan. Exactamente, solo es eso, no es tanto como digamos, como contarlo de forma resumida aquí. No, acá es más bien tu versión, pero considerando como la base, que es la historia de las nubes. Ah, ok, ahora sí ya quedó bien. Gracias, asesora. Perfecto. Florecita, ¿vamos bien? Sí, asesora, creo que sí. Así como tenías tu manita levantada, por eso pensé que ibas a participar nuevamente. Bueno, vamos entonces. Ahora tenemos la actividad integradora número 6. Acuérdense que les había comentado que en esta semana 3 se habilitaba un foro y ese foro tiene validez dentro de su calificación final. La actividad integradora número 6 se titula Literatura actual y experiencias estéticas. Tenemos que participar en 5 diferentes ocasiones, en 5 días diferentes, con mensajes diferentes. Entonces, vamos a esta parte que es la primera aportación. Hay que tener cuidado porque hay algunas aportaciones que no están completas. Acuérdense que tienen que explicar con sus propias ideas para ti qué es una experiencia estética y qué relación encuentras que tiene con la literatura. Entonces, aquí es con tus propias palabras. No es definición de diccionario, no es definición de algún otro sitio más que de ahora sí que de lo que ya conoces, ¿no? De estas 3 semanas, de la semana 1, 2 y 3, que hemos hablado, aunque creo que nos enfocamos más en este aspecto de experiencia estética en la semana 2. Por eso les digo, es con sus propias palabras. Y sobre todo contestar también la segunda pregunta, ¿qué relación tiene con la literatura? De ahí, a ver, voy a marcar la siguiente. Tenemos estos sitios que revisamos, bueno, les explicaba el día miércoles. Entonces, hay que ingresar y de ahí me tienen que decir, ¿a qué se les pido? Porque siempre he estado revisando esas aportaciones y me generalizan. Me parece que un sitio sí se puede considerar como literatura porque tiene imágenes, porque tiene texto. El siguiente no. Pero bueno, no sé a cuál te refieres, entonces por eso les digo, les hago la invitación para que especifiquen en el primer sitio y quizá ponen el link del sitio y me dicen ahora sí, este sitio sí lo considero literatura o no lo considero literatura por esto y esto y esto. Y después, el segundo sitio revisado, Bestiario Marino, etcétera, etcétera, también hacen lo mismo. Es mejor porque a veces estamos como generalizando y me gustaría más que indicaras brevemente por qué crees que sí se pueden considerar literatura cada uno de ellos. Esa es la segunda. En la tercera, me vas a platicar si consideras que es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Ya lo hemos revisado diferentes obras que han sido publicadas, han sido generadas por medio de las TIC. Entonces, yo creo que ya tienen como un concepto pues mucho más claro, más amplio. Así que me puedes explicar en esta tercera aportación. Después tenemos la réplica que les comentaba. Berenice, me mencionabas, ¿no? Que me ibas a decir qué elementos contiene una réplica
y qué elementos no se deben de incluir dentro de la réplica que le van a realizar ustedes a uno de sus compañeros. Berenice, ¿quieres comentarme? Dime. Para realizar la réplica debemos, para empezar, dirigirnos con respeto. Debemos decirle si estoy de acuerdo, por qué, y argumentar, o no estoy de acuerdo, por qué, y de igual manera hacer nuestro argumento, y si no estamos de acuerdo, darle algún link o algo para poderlo apoyar, para que le quede más claro, o para que lo entienda, o para que lo vea como nosotros lo estamos viendo. Lo que no debemos hacer es criticar ni evaluar su aportación, ya que es pues la réplica no lleva ni crítica ni ni la otra. Se me fue, perdón. Y para Ni poder que sea calificación. una buena réplica. Exacto. Perfecto, Berenice. Muchísimas gracias. Así es. Ya les había platicado porque me ha pasado con otros grupos de otras generaciones donde he revisado réplicas en donde ustedes pues le escriben a algún compañero o alguna compañera y le indican, lo hiciste bien, sin embargo, tienes que revisar más tu ortografía, chécate este diccionario o lee más porque no tienes idea de lo que está mencionando. También han mencionado como es tiempo muy breve, entonces ya no tienes muchas ideas que compartir. Entonces, yo les decía, no repitan ustedes, no estamos evaluando, no estamos criticando, como bien dice Berenice, más bien es darnos su punto de vista. Si leen todo el foro, pues les decía también importante ingresar en diferentes días, porque quizá lunes y martes sean muy pocas personas las que hayan participado. En cambio, tenemos miércoles, jueves, viernes, para que ustedes puedan revisar. Y de estas aportaciones ahora sí tienen variedad para decir, bueno, yo sí coincido con este compañero o con esta compañera por esto, y entonces le comparto, ¿no? De manera respetuosa, siempre manejándonos dentro de las reglas de la etiqueta. De igual manera, ¿no estás de acuerdo con algún compañero? Bueno, entonces igual te lo indicas, no estoy de acuerdo contigo, compañero, o sea, con todo respeto, pero por esto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo por esto. Quizá coincidimos en algún punto, etcétera. Pero eso es lo que necesitan ustedes, revisar alguna aportación de sus compañeros y decir, bueno, esta sí concuerdo o con esta no, y entonces emitir nuestra réplica. Y finalmente, la quinta aportación o la quinta contribución, deben de responder a la pregunta detonadora que venía en la parte de arriba. Y me tienen que decir, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Acuérdense que también hay recursos que hablan acerca de las formas emergentes de la literatura y por eso es importante que lo lean para que así puedan ustedes compartir su punto de vista sobre esta pregunta detonadora. Y esa será la quinta aportación. Muy importante ingresar en diferentes días, como marca la rúbrica sobre todo, y también hacer aportaciones que tengan como todo un formato, ¿no? A veces nos estamos yendo directamente a la pregunta y una respuesta muy corta. Entonces, por eso es que nada más les quiero recordar, voy a mover un poquito más para acá, aquí. Mis sugerencias para los foros. Acuérdense que es muy importante incluir esto porque se apega a las reglas de la etiqueta que siempre nos han solicitado emplear durante pues cada uno de los módulos en Prepara NSEP. Entonces, hay que incluir un saludo, buenas noches, buenos días, no importa la hora que sea, ustedes pueden indicarlo, o bien generalizando, estimados compañeros, como siempre les digo a ustedes, ¿no? Estimados alumnos, y después, ya que hicimos este saludo, ahora platicamos. Perdón, estaba teniendo unas fallas de mi internet, pero creo que ya lo solucioné. Listo. Entonces, como les decía, en la parte del cuerpo del mensaje, ahí sí pueden ustedes compartir la pregunta y la respuesta, pero nuevamente les recuerdo, la respuesta no tiene que ser de una menor extensión que la pregunta. Si la pregunta que comparten, no sé, quizá la extensión es de 3 líneas, la respuesta no puede ser menos de 3 líneas, porque evidentemente lo más importante es cómo argumentes. ¿Cuál es tu punto de vista? Puedes mencionar quizá o hacer referencia a alguna actividad y por eso tienes ese punto de vista de experiencia estética, por ejemplo, ¿no?
o de las formas emergentes de literatura, puedes indicarlo ahí. Y después finalizamos con una despedida. Simplemente, no sé, un saludos cordiales, estamos en contacto, nos leemos en el siguiente mensaje, etcétera, algo así. Y siempre, a pesar de que al compartir su duda, su comentario, aparece siempre la persona que lo emite. Aún así, yo les sugiero que en la parte final siempre tengan como una firma en donde ustedes, si ustedes han visto, yo siempre coloco mi nombre completo, módulo 4 y después la abreviación del módulo de aquí, es módulo 4, semana 3, no, perdón, generación 52, grupo 029. Así, algo ustedes pueden hacer, o simplemente con su nombre completo y listo. Esto será como que un formato un poco más, pues digamos de una manera más correcta, más formal, como estamos compartiendo nuestras ideas, sobre todo porque les decía, he leído algunos que directamente se van a la respuesta. Entonces, como que hay que pensar la respuesta a qué se refería y te vas entonces a ver qué replicar, más bien qué aportación contestó, etcétera. Mejor así para tener una mejor presentación siempre de lo que nosotros estamos compartiendo. Para la ortografía, mi sugerencia siempre es que ingresen o abran un archivo de Word y la aportación que ustedes van a escribir, esa participación la redacten. El mismo autocorrector de Word nos va a indicar en rojito cuál es la palabra que está mal escrita o si nos falta un punto, un signo de puntuación o si simplemente estamos siendo repetitivos y quizá no se entiende la idea. Bueno, con el autocorrector ya nos ayuda bastante. Lo corregimos en la parte de Word y ya que esté corregido, ahora sí lo copiamos y lo pegamos dentro de cada uno de las aportaciones del foro. De esa manera, les decía, aseguramos que tengamos mejor ortografía y que nos apeguemos también a la netiqueta. Hay que leer los comentarios de sus compañeros, sobre todo porque muchos de ellos les van a dar a ustedes alguna réplica. Entonces, quizá nada más devolverles un mensaje agradeciendo el que se hayan detenido a ver sus aportaciones, a compartirles también sus puntos de vista, porque eso es importante, ¿no? Entonces, eso será interesante que también a ellos, que les dieron réplica a ustedes les puedan contestar agradeciéndoles pues el tiempo tomado para realizar su comentario. Y por último, hay que revisar los recursos de la semana para que haya ahora sí claridad en las ideas, justifiquen sus respuestas, argumenten, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas de la actividad integradora número 6, chicas? En esta actividad, en la réplica, creo que me faltó ponerle el que no estaba de acuerdo con su comentario. ¿Puedo Bueno, hacer todavía algo? sí. En la misma réplica, supongamos que Florecita escribió, ¿no? Y tú le escribiste a Florecita dando una réplica. A ti misma date otra réplica que sea como complemento, si es que fue la aportación 4, por ejemplo, en la parte de las réplicas, quizá puedas entonces hacerte, en ese comentario a ti misma te das una réplica y le pongas nada más al inicio, complemento a la cuarta aportación. Y entonces ahora sí brevemente indicas qué fue lo que te faltó para que sean las dos juntas. Ahora si yo las lea, me aparecen juntas y entonces yo las leo y ya veo que simplemente fue como tu mensaje separado, pero porque te había faltado un detallito. ¿Sí? Ok, gracias. Y una pregunta, asesora. En cuanto a la ortografía, yo he tenido en mis trabajos ese detalle de la ortografía. Lo checo con el de Word, pero y según yo lo reviso y lo reviso de la ortografía y me sale que ya no tiene errores ortográficos. Algunos errores ortográficos me los marca que viene en el formato con el que trabajamos Ajá. y incluso esos los corrijo. Pero no sé si se deba a que mi procesador ya es atrasado y por eso no me marca todos los errores ortográficos o qué podría ser. A lo mejor lo que está pasando es desde el inicio, al escribir alguna palabra, la tienes de por sí ya como que incorrecta, quizá a veces también hay palabras que nos quedamos en nuestra mente y creemos que así son, y así estuvimos escribiéndolas por mucho tiempo, ¿no?
Y ya cuando hacemos estas actividades decimos, híjole, pues me equivoqué porque en lugar de que no llevara una H, sí llevaba una H, o en lugar de Y era una doble L, o al revés, ¿no? Entonces, en las retroalimentaciones les indico un diccionario. Primero investiga quizá alguna palabra que digas, esta me la marcó con error, o voy a confirmar porque probablemente sí lleva H, o era una Y. Entonces te metes a ese diccionario y ves de acuerdo a la definición, puedes decir, bueno, si esta es una palabra, que si estaba escribiendo incorrectamente o simplemente, a veces también lo que marca son signos de puntuación. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que tienen errores porque no pusieron una coma, un punto y seguido, un punto y aparte, o lo más básico que es nombres propios, poner alguna mayúscula, la primera letra es mayúscula. Esos elementos, o a veces el error de dedo, ¿no? De que juntamos. Leí varios trabajos que decían, Sor Juan A de Arco, Sor Juana Inés, perdón, Sor Juan a Inés, Sor Juan a Inés, o sea, a Inés lo juntaron. Y entonces les decía, a veces un error de dedo que no revisamos y dijimos, pues rápidamente lo leí y dije, pues estaba bien, ¿no? Pero ya cuando lo marque lo correcto es cuando vemos que sí estaba incorrecto. Entonces, así, esos pequeños detallitos. Pero lo importante es que no vayas checando cada una de tus actividades. Digas, bueno, ahora sí en la siguiente creo que ese detalle ya lo tengo mejorado. Y si aún así tienes alguna duda, me dices para que yo te explique cuáles pudieran ser tus errores de anteriores actividades o de alguna actividad en particular que me indiques y ya con eso yo pues tienes una idea más concreta de qué es lo que estuvo fallando, ¿no? Pues en ese aspecto sí le pediría me apoyara porque tengo la duda de si es a la hora de escribir o más que nada mis errores son en cuanto a la puntuación. Sí, estoy como que en ese abismo de no sé si son las palabras o Ujú. las puntuaciones. Entonces, si me pudiera apoyar en ese aspecto, se lo agradecería mucho. Claro, claro, te mando entonces, nada más te pido, te mandes mensaje en el mensajero, por favor, para que chequemos si hay alguna actividad en especial que digas, esta sí me gustaría saber cuáles son mis detalles, entonces te comento. Y si no, si es de manera general, pues bueno, te voy a tratar también de manera general cuáles pudieron ser los errores más frecuentes de alguna actividad, ¿no? Pero sí me Ok, escribes, por favor. sí, muchas gracias. Yo le mando mensaje en el mensajero. Gracias. Perfecto. No, a ti. Florecita, ¿dudas de la actividad integradora número 6? No, hasta ahorita pues le he entendido, la verdad. Ok, perfecto. Y como les decía, hay que trabajar, déjenme ver aquí, en la parte del foro aprendiendo, tenemos, ya saben, la dinámica de cada una de las semanas. Esta semana vamos a hablar acerca de los personajes que hemos visto o leído más bien en las obras, ¿no? Y vamos a comentar alguna de estas preguntas, son 4, traten de darle respuesta a alguna de estas para participar. Y lo más importante, deben de contestar las encuestas de opinión. Opina pues sobre tu módulo 4 y opina sobre tu asesor virtual. Para que entonces, una vez terminadas las encuestas de haberlas contestado, ahora sí se les habiliten los recursos de la semana 4. De lo contrario, van a estar ocultos y no los van a poder resolver hasta que contesten las encuestas de opinión. Por eso les digo, háganlo ya a la brevedad para que si pueden tener un ratito, pues puedan ir avanzando, revisando qué recursos son, de la siguiente que se tiene que entregar, qué es lo que debemos de hacer, y así vayamos empleando mejor nuestro tiempo. ¿Ok? Y, y ya me parece que es todo. Bueno, de aquí me voy a pasar a la parte, voy a dejar de compartir un momento para que les mencione lo que ustedes deben de entregar para la semana 4. Tenemos también el foro de integración, son 5 aportaciones, 2 van a ser réplicas y tenemos la parte del proyecto integrador. Entonces, les voy a platicar rápidamente y también les voy a compartir cuál es el archivo pues que ustedes deben de trabajar. Les decía, si pueden avanzar será mucho mejor, sobre todo para que no se estresen y sobre todo porque toma un poco de tiempo crear el cómic. También, esta es una sugerencia a la que yo les voy a compartir. Si ustedes conocen alguna otra herramienta con la que puedan trabajar el cómic, adelante.
El punto ahora sí va a ser lo que sea más fácil, ¿no? Ya sea que trabajen con lo que estamos aquí mencionando como herramienta o bien con lo que ustedes consideran que les puede ayudar, porque tienen que entregarlo. Acuérdense que no hay extensiones para la semana 5. Por eso deben de entregarlo dentro de los tiempos y así no verse afectados, ¿ok? Entonces, voy a compartirles ahora sí eh, mi, mi pantalla, veamos. Mm, Es esta. Es ahorita a grandes rasgos porque les decía, solo es para avanzar. Ya para la siguiente semana ya lo voy a poner detalladamente qué es lo que deben de entregar. Entonces, me voy a pasar un poco, voy a adelantar mi presentación para que nos vayamos a esto. Tenemos para la semana 4 un proyecto integrador que se llama la historieta como creación literaria. Les cuenta como el 30% de la calificación si lo hacen tal cual como les voy a comentar ahorita. Y esta parte del proyecto se compone de 2 elementos. La primera parte es para organizar los pasos para un análisis de textos literarios. Y en la segunda parte es donde van a compartirme su cómic. Pero les voy a compartir entonces ese archivo. Este lo descargan tal cual de plataforma y sobre ese vamos a trabajar. Tenemos acá, si ustedes pueden notar, tenemos 30 pasos. Bueno, acá solamente se ven estos, pero en la siguiente página tenemos otros pasos, que son los de aquí, ¿no? Todos esos son 30 pasos y vienen en desorden. No viene como que, ¿qué es lo que haces primero? ¿Qué es lo que haces después? Todo viene en desorden. Son 30 pasos que corresponden al análisis de un texto literario. Ustedes ya lo hicieron desde la semana 1. Entonces, de acuerdo a ese proceso que se siguió, ustedes van a colocarle un numerito al punto número 1 que ustedes hicieron para hacer el proceso del análisis. Les recuerdo que en caso de que se acabe el tiempo y que las saque de la sesión, yo las espero aquí para que ingresen nuevamente. Bueno, entonces les decía, si el paso para ti, el paso número 1 fue analizar el tipo de lenguaje, bueno, entonces le colocas un puntito, el número 1, que fue este que estoy mencionando, ¿no? O quizá para alguien más fue más importante identificar a qué género literario pertenecía el texto. Entonces ahí le colocas el número 1 en el paréntesis que estoy